Dice la bendita palabra ahí en el Salmo 119:37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Nuevamente, hermanos. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Incline su rostro, hermano. Vamos a orar. Padre eterno de la gloria, Señor, muchas gracias, Padre, por este tiempo precioso de alabarte y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Lo hemos hecho con todo nuestro corazón, Señor, porque este servicio, como decíamos al principio, es dedicado a ti, Señor. Es en honor tuyo, Padre. Dios de gloria, ya te hemos alabado y hemos glorificado tu nombre, te hemos cantado, Señor, hemos testificado las grandezas tuyas. Hemos, Dios, testificado cómo tú has sido en nuestras vidas, cómo nos has cuidado. Dios, muchas gracias, Padre, porque se cumple la palabra que estarías con nosotros hasta los últimos días de este mundo, Señor. Padre divino, pero hemos leído la porción bíblica de tu palabra también, Señor, donde tú estarás hablándonos en esta noche, Señor. Te ruego y te suplico, Padre, que vengas, Padre, a ungir mis labios, Dios eterno. Dame esa unción fresca de lo alto, Señor. Como diríamos, lléname, 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 Señor, porque soy tu portavoz en esta noche, Señor. Y que cada palabra que salga de esta boca, Padre, sea para edificación a tu pueblo, Señor. Que sea edificación en el Espíritu, Señor, aleluya. Y que nuestras almas se gocen, Padre, en esta noche, Padre, o en esta tarde. En el nombre de Jesús lo ruego todo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Ocupe su lugar, hermanos. Tenemos un tema en esta hora, hermanos. Y el tema es: la visión domina la vida. Dicho en otras palabras, nuestra visión, hermano, en el camino del Señor tiene que estar puesta en Jesús solamente. Pero a veces, como dice aquí el salmista, dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad. Muchas veces enfocamos en otro lado que no es Cristo. Y en los puntos, hermano, que vamos a mirar que no está Cristo, hermano, es en la vanidad. Y otra de las cosas es, a veces enfocamos mucho en las necesidades, y las necesidades, hermanos, nos van a hacer que nos desviemos del camino también, hermano. ¿Por qué? Porque ponemos mucho nuestros ojos en lo que nos está aconteciendo, hermano. Y eso, hermano, hace, hermano, que nosotros, hermano, que Cristo, hermano, no esté en ese momento con nosotros, hermano. Otra de las cosas que dice aquí el salmista, ¿verdad? Que te tema. Es una de las cosas, hermano, que nosotros, cuando el temor de Dios se va de nosotros, hermano, es porque no estamos enfocando, o nuestra visión no está en Cristo, hermano. En otras palabras, hermano, la visión es la que domina nuestra vida. Dice el texto de la palabra, dice el Dios en su palabra, dice: donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Me entiende? Entonces, hermano, donde enfoquemos que nos gusta, y ahí es donde está nuestro corazón. Pero a veces, hermano, se va a la vanidad, o se va a otras cosas, hermano, que no le agradan a Dios, hermano. Y es cuando usted y yo vamos a fracasar en el caminar con el Señor, hermano. Y aquí miramos, hermano, al salmista. Él era un hombre bien experimentado, hermano. Un hombre bien experimentado en la vida, hermano. Había pasado momentos, hermano, que sus ojos no habían estado enfocando en Dios. Y podemos mirar en la escritura que le fue mal al salmista. Podemos mirar también, hermano, que en ocasiones como que se quiso oír la vanidad, subírsele, ¿verdad? En su persona también, hermano. Cuando quiso, hermano, contar a aquel pueblo de Israel, se le sintió como la vanidad, como diciendo: yo soy el rey que tengo todo. Porque acuérdese que David, hermano, fue el que conquistó
lo que es la tierra prometida. Lo que no hizo Josué, hermano, lo hizo David, hermano. Josué no pudo conquistar, hermano, a Jerusalén, a los jebuseos, que se le decía también, pero ¿sabe qué? David sí logra conquistar a Jerusalén. Entonces, hermano, todo eso se le subió un poco, entró en lo que se llama vanidad. Y a veces usted y yo, hermano, vamos a pasar por esos momentos también, hermano, por X causa, por X momento, o quizás tienes un carro muy bonito, tienes una casa muy bonita, o tanta cosa, hermano, que a veces, hermano, la vanidad va a venir, hermano, a visitarte, hermano, y a visitarme. Pero ¿sabes qué? Como dice aquí, la visión domina la vida. Solo que, hermano, nuestra visión, Dios quiere, hermano, que siempre esté enfocada en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios, hermano, y no vamos a fracasar, hermano. Y aquí miramos, hermano, aquí podemos mirar, hermano, cuando nosotros, hermano, enfocamos en aquello que creemos que está bien y está mal, nos va a ir mal. Pero cuando enfocamos en Cristo, hermano, nos va a ir bien, hermano. Y aquí miramos que cuando se mira atrás, se detiene el progreso. Óigalo bien. Una de las cosas, hermano, que podemos mirar aquí, hermano, que cuando usted y yo, hermano, estamos progresando, pero ¿sabe por qué estamos progresando? Porque Cristo está en el asunto, hermano. ¿Y sabe por qué estamos progresando? Porque usted está enfocando en Cristo, hermano. ¿Me entiende? Antes de poseer una cosa buena, hermano, estamos siempre pidiéndole a Dios, ayúdame en esto, Señor. ¿Sabe qué? ¿Y sabe qué? Estás enfocando en Cristo, estás orando a Cristo y Dios, hermano, mueve su mano poderosa, hermano, y te va a bendecir de una manera que tú te quedas a veces asombrado de la manera que Dios te va a bendecir. Pero ¿sabes por qué, hermano? ¿Por qué? Porque estás enfocando, tu visión está en Cristo Jesús, hermano. Dios quiere, hermano, que nunca, hermano, cuando nos visite la vanidad o algo, hermano, Dios quiere, hermano, que nos sacudamos, ¿verdad? Y que enfoquemos siempre en Cristo, aleluya. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios nos va a bendecir. Pero cuidado, hermano, cuando Dios nos bendice, hermano, óigalo bien, y quitamos la mirada, hermano, de Cristo, hermano, aquella bendición tan grande que tú tienes, hermano, corre el peligro que se caiga de ahí, hermano. Corre el peligro que se te caiga de las manos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque puede venir la vanidad, hermano. O pueden venir otras cosas, hermano, que usted y yo podemos quitar la mirada de Cristo y nos va a ir mal, hermano. Nos va a ir mal. Vaya conmigo a la Escritura. Y el punto que tenemos, hermano, el primer punto es mirar hacia atrás, detiene el progreso. Cuando Dios nos bendice, el progreso es bueno. Estamos progresando. Ahí se dicen a veces los hermanos, dice, ¿cómo vamos? Pues ahí vamos. Nosotros tenemos una palabra los pastores, ¿cómo vamos? Pues ahí vamos progresando, ahí poquito a poquito, pero vamos progresando, aleluya. Pero ¿sabe qué? Cuando se quita la mirada de Cristo, hermano, ese progreso se estropea, se cae, hermano. Ese es el punto que tenemos, mirar hacia atrás, estropea o detiene el progreso de las bendiciones del Señor. Vaya conmigo a la Escritura en Génesis capítulo 19, el versículo 26. Mira cómo nos habla ahí la Escritura, hermanos. Génesis 19, 26. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás, óigalo bien, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Fíjese, mirar hacia atrás detiene el progreso. Lot y su familia, hermano, habían sido una familia que Dios había bendecido tremendamente. Y lo miramos que Dios estaba en el asunto. Desde el momento, hermano, que Dios lo salvó, hermano, es que estaba Dios en el asunto, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque estaban progresando, hermano. Pero ¿sabes qué? Cuando se quita la mirada de Cristo, hermano, se quita la mirada de Dios, hermano, se detiene el progreso de todo ello, hermano. Fíjese una cosa. Abraham llega hasta 10 y se detiene en 10. Óigalo. ¿Por qué se detiene en 10? Porque dice, sabía bien que ni 10 personas había en Sodoma y Gomorra.
Iba a venir ¿cómo se dice? ¿Cómo dice? Iba a caer fuego del cielo, hermano. Una maldición iba a caer ahí. Dios iba a maldecir a aquel pueblo, hermano. Dios le iba a mandar fuego del cielo, hermano. Lo iba a consumir, hermano, porque aquel pueblo solamente, hermano, iba en pos de la vanidad. Óigalo bien, de la vanidad. Buscaban las cosas, otras cosas que les satisfacieran, pero menos buscaban a Dios. Pero mira, había ahí, hermano, como quiera, había ahí 4 personas, hermano, que buscaban a Dios. Gloria sea al Señor. 4 personas. Pero de esas 4 personas, miramos que una estaba en la vanidad. Qué tremendo eso. Por eso aquí el salmista dice que mis ojos no miren la vanidad, porque la vanidad no es de Dios, es del diablo, hermano. Y cuando entra la vanidad, todo se acalla, hermano. Todo, vamos a decir que se detiene el progreso, tanto en lo espiritual, como en lo monetario, como en lo físico también, hermano. Se detiene el progreso cuando voltamos a ver a la vanidad. Aquí miramos que ya van saliendo. Dios tuvo misericordia. Óigalo bien, hermano. Dios, hermano, estaba con Lot y su familia. Pero ¿sabe también por qué? Porque había un hombre que estaba pidiendo mucho por él, aleluya. Y déjame decirte una cosa, a nuestros hijos a veces, hermano, pueden estar haciendo las cosas malas, hermano, pero ¿sabes qué, hermano? No han sido ellos, hermano, ¿cómo se dice? Destruidos o pasarles algo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque estás tú y estoy yo que estamos orando por ellos, amén, hermano. Y ¿sabes qué? Así como Abraham intercede por su sobrino, hermano Lot, ahí en Sodoma y en Gomorra, hermano, usted también está orando por sus hijos. Quizás habemos padres que tenemos todos nuestros hijos en la iglesia, pero hay madres que no tienen a sus hijos en la iglesia. Existen todavía nuestros hijos haciendo las cosas malas, pero no han sido consumidos. ¿Sabes por qué? Porque de igual manera como Dios tuvo misericordia por Abraham, que estaba intercediendo por su sobrino, también nuestros hijos también reciben una bendición también por ahí, hermano. Pero pasa una cosa, hermano, llega el momento, hermano, que Dios se cansa, hermano. Y cuando Dios se cansa, hermano, Dios comienza a mandar, hermano, el castigo como lo mandó a Sodoma y Gomorra. Amén, hermanos. Y ahí miramos que Dios tuvo misericordia por Lot y su familia. Eran 2 hijos, dos hijas. Era Lot y su esposa. Pero aquí miramos, como dice el salmista aquí, que no se detengan mis ojos en la vanidad. Sabes que Lot era un hombre bien rico, hermano. Dios lo había bendecido ricamente, hermano. Aunque nunca ganó ni una alma para Cristo ahí en Sodoma y Gomorra, o ni una alma para Dios, hermano, porque la escritura no dice eso, hermano. Pero no obstante, dice en la Biblia, hermano, que Lot se mira que como quiera buscaba a Dios, hermano. ¿Sabes por qué? Porque aquí lo miramos que Dios trata con él también, ¿me entiende? Entonces, hermano, pero vuelvo a decir, no todos estaban sintonizados mirando a Dios todos. Cuando se aparta la mirada de Dios, vienen cosas malas. Aquellos ángeles le dicen, vámonos, deprisa, vamos. Y no miren para atrás, era el mandamiento, no miren para atrás, sino vayan para adelante. Iban a aquel pueblito Zoar, ahí ese pueblito, hermano, estaba lejecitos, hermano, donde iba Dios a mandar los juicios, hermano, sobre Sodoma y Gomorra. Pero ¿sabes qué? Dice, muy seguro que esta mujer iba atrás. Porque mira como dice ahí la escritura, hermano, a espaldas de él se volvió y se hizo estatua de sal. Fíjese, muy seguro que dejó, pero ¿sabes qué hizo? Volteó para atrás. ¿Por qué? Porque era persona vanidosa. ¿Por qué? Porque estaba dejando todos sus bienes, estaba dejando todas las bendiciones que Dios le había dado. Y vuelvo a decir, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. A veces nuestro corazón, el diablo nos engaña para mirar la vanidad, hermano. Era una persona, la esposa de Lot era una persona vanidosa, hermano. ¿Sabes por qué? Porque estaba rodeada de todo
las riquezas que podía haber en esta tierra, hermano. Y si lo miramos quizás, pues decía, se me está quedando en la limusina allá, esa cosa, se me está quedando un Cadillac allá, o mira, mis casas que tengo allá se están destruyendo. O sea, la mirada estaba en la vanidad, se fija, porque dice el escritor, hablando Salomón, dice, todo lo que está en esta tierra es vanidad. ¿Sabes qué? Cuando nosotros nos detenemos a mirar la vanidad, hermano, corremos el peligro, hermano. ¿Sabe qué? Que el progreso, hermano, nuestra espiritualidad, el progreso de nuestra espiritualidad, hermano, se comienza a detener, hermano. ¿Y qué pasó aquí, hermano? Esta mujer cuando volteó para atrás, ¿sabe qué? Se volvió estatua de sal. Y estamos mirando que mirar hacia atrás detiene el progreso. Pero ahora vamos a mirar, hermano, que mirar hacia Cristo trae salvación. Óigalo bien. Cuando usted mira para atrás, hermano, retrasa el progreso, hermano. Pero si tú miras a Cristo, hermano, trae salvación. Vaya conmigo a la escritura en Juan capítulo 3, el versículo 14, hermano. El versículo 14 y el versículo 15. Mire cómo dice ahí, Juan 3, 14 y 15. Dice, y estamos mirando que mirar hacia Cristo trae salvación, fíjese. Mirar hacia atrás, vimos primero, retrocede el progreso. Pero mirar hacia Cristo trae salvación. Vaya conmigo en Juan 3, 14 y 15. El versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aleluya. ¿Sabe qué? Esta escritura, hermano, Cristo la está poniendo, hermano, recordando lo que había pasado en el libro de Números, hermano, en el Antiguo Testamento, hermano, ahí en Números 21:9, hermano, cuando las serpientes, hermano, mirábamos que el pueblo de Dios o el pueblo de Israel, cuando iba en el desierto, iban siendo mordidos por las serpientes, hermano, aleluya. Esas serpientes, hermano, dice que el pueblo estaba muriendo. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios, hermano, siempre se ha valido de sus siervos, hermano. Dios siempre tiene sus siervos que están puestos esos ojos solamente en Él, hermano. Y miramos, hermano, que le dice Dios a Moisés, hazte una esfinge, hazte una serpiente de metal y levántala en el campamento. Levántala, y será que todo el que sea mordido por la serpiente, dice, si miran la esfinge o si miran a la serpiente puesta ahí, que lo miren ellos, dice, ellos van a ser salvos, ellos no van a morir, aleluya. Y así era, hermano, cuando las serpientes estaban mordiendo al pueblo, hermano, el pueblo, Moisés les dijo, miren a la serpiente, aleluya, aleluya. Y ¿sabes qué? Miraban a la serpiente, hermano, y eran salvos, hermano. Por eso, cuando se mira a Cristo, hermano, cuando tus ojos están en Cristo, hermano, traen salvación, hermano. No detienen el progreso espiritual tuyo, no detienen el progreso tanto físico como espiritual, hermano, como monetariamente. No hay retroceso porque tus ojos están mirando en Cristo. Pero cuando se quitan de Cristo, hermano, comienzan a haber tropiezos, hermano. Comenzamos a ver, hermano, que las cosas no comienzan a funcionar bien. Pero aquí miramos, hermano, que cuando miraban a la serpiente, los israelitas eran sanados, hermano, eran salvos, hermano, de las mordeduras de aquella serpiente. Esa serpiente tipifica a el diablo, hermano. El diablo, hermano, vemos, hermano, que al principio, hermano, mordió a aquella pareja en el jardín del Edén, hermano. ¿Sabes por qué? Porque la pareja en el jardín del Edén quitó los ojos de Cristo, aleluya. Quitó los ojos de nuestro Dios, aleluya. Se les olvidó que el Señor se paseaba siempre ahí en el huerto y platicaba con ellos, hermanos. Se les olvidó que había una amistad bien estrecha con el Señor. Se les olvidó que tenían que estar siempre mirando a ese Dios todopoderoso, porque Él decía bien claro, hermano, que tenían que ser obedientes, hermano. Y es lo que pasa hoy en día también, hermano. La serpiente sigue mordiendo, hermano, a la humanidad en nuestros días, hermano. Y mire como dice ahí, hermano, el versículo 15 dice, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna, aleluya. Y ahora, hermano, tenemos, hermano, en una forma, hermano, que tipifica aquella serpiente que se puso en el desierto cuando el pueblo de Dios iba caminando, hermano.
hace muchos años, hermano, cuando iban a la tierra prometida, hermano, estaba apuntando que un día, hermano, ese Cristo, iba a estar colgado en un madero, hermano. Y ya vamos a entrar a la Semana Santa también. Vamos a tener ese recordatorio, hermano. Ese Cristo en esa cruz del Calvario, hermano, estaba recordando lo que había hecho, a lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, que le había dado bendición cuando sus ojos estaban mirando aquella serpiente. Pero ahora, hermano, nuestros ojos, hermano, cuando se enfocan en Cristo, traen salvación. Aleluya. Qué hermoso, qué diferencia, hermano, hay cuando enfocamos nuestros ojos en Dios, hermano. Nosotros vamos a ser bendecidos por Dios, aleluya. Pero si enfocamos por otro lado, hermano, hay que tener cuidado, que no nos pase como la mujer de Lot. A veces las posesiones en esta tierra nos desvían de mirar a Cristo, hermano. A veces hacer otras cosas, hermano, nos desvían de mirar a Cristo, hermano. Y van a estorbar el crecimiento, hermano, espiritual nuestro, hermano. Por eso, hermano, acuérdese, un día usted y yo miramos a ese Cristo, hermano. Y sabe que cuando pusimos nuestra mirada en Cristo, pudimos encontrar una salvación. Dios nos dio salvación, hermano. Y es el por qué ahorita usted está en esta iglesia alabando y glorificando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque se cumplió la bendita palabra, hermano, que cuando se mira, hermano, se mira a Cristo, hay salvación, aleluya. La segunda cosa, hermano, cuando se miran las dificultades, se deprime la persona. Óigalo bien. En todo problema, el problema es grande. A veces queremos darle solución nosotros mismos. Quitamos la mirada de Cristo y vamos a mirar las dificultades deprime. Y es el por qué ahorita hay mucha gente en depresión, hermano. ¿Sabes por qué, hermano? Porque se ha quitado la mirada de Cristo Jesús, hermano. Cuando se quita la mirada de Cristo, hermano, vienen las depresiones, hermano. Vienen las ansiedades, hermano. ¿Sabes por qué? Porque hemos dejado de mirar a Cristo, hermano, el autor y consumador de nuestra fe. Hemos quitado esa mirada de Él, hermano. Y déjame decirle una cosa, que por eso vienen a veces las cosas y estamos todos deprimidos, hermano, que no hayamos ni qué hacer, hermano. Es el punto número 2, que mirar las dificultades deprimen a la persona, hermano. Amén. Vamos a Mateo capítulo 14, el versículo 29, hermano. Ahí en Mateo 14, 29 dice: y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero mira el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: sálvame, sálvame. Fíjese, hermano. O sea, en otras palabras, hermano, en este pasaje podemos mirar que cuando se quitan, hermano, la mirada de Cristo, hermano, se deprime la persona, hermano. Y lo vamos a mirar. Pedro se deprimió, hermano. Antes Pedro tenía toda la fe puesta en Cristo. Y usted y yo a veces, hermano, nuestra fe siempre está puesta en Cristo, pero hay momentos que como que quitamos la mirada de Cristo, hermano. Y cuando quitamos la mirada de Cristo, hermano, van a venir depresiones, hermano, van a venir cosas, hermano, desalientos a su vida, porque hemos dejado de mirar a Cristo. Dice la Biblia que Cristo, hermano, estaba caminando por las aguas, iba a encontrarlos. Cristo se había quedado allá en aquel lugar, hermano, pero después le dice: boguen mar adentro, y comienzan a abogar. Pero ¿sabe qué, hermano? Después se mira la escritura que dice que él iba caminando por las aguas. Qué tremendo. Fíjese, iba caminando por las aguas y se asustaron, que es un fantasma. No, soy yo, les dice Cristo. Note una cosa, a veces nosotros nos asustamos también, pero qué hermoso que Cristo nos dice: no tengas cuidado, mijo, soy yo, mijo, aleluya. No te va a pasar nada, yo estoy contigo, aleluya. ¿Sabes qué? Ahí miramos a Pedro lleno de fe, enfocando sus ojos en Cristo. Y te lo voy a demostrar que sus ojos estaban en Cristo. Y cuando tú pones tu vista en Cristo, hermano, no eres deprimido, sino agarras fe.
agarras confianza, agarras valentía para seguir adelante. Y luego le dice Pedro, si tú eres Señor, manda que yo camine también sobre las aguas y vaya hacia ti. Fíjate cómo le dice Pedro, fíjate, esas palabras son palabras de fe, hermano. Esas son palabras, hermano, de avivamiento, hermano. De un hombre, hermano, que está confiando, hermano, en Cristo Jesús, hermano. Miraba caminar a Cristo que dijo, si tú mandas, Dios, fíjate, la fe tan grande de Pedro en ese momento, hermano. Si tú mandas que yo vaya y camine por las aguas, yo voy a caminar, Señor. Como diciendo, yo quiero caminar también. Cristo dijo, yo voy al Padre, pero mayores cosas que las que yo he hecho, vosotros haréis, aleluya. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no estamos solos, hermano. Está el Espíritu Santo de Dios con nosotros, ayudándonos, hermano. Y dice la palabra, Cristo le dice, mandaré al Consolador, el Espíritu Santo. Él les enseñará y les recordará todo lo que yo les he dicho. Aquí miramos bien claro, hermano querido, que hermano, cuando tú y yo, hermano, enfocamos en Cristo, hermano, vamos a ser más que victoriosos. Note una cosa, Pedro estaba enfocando en Cristo, no estaba deprimido. ¿Se fija? ¿Cuántas veces usted y yo estamos enfocando en Cristo y no estamos deprimidos? Pero de repente estamos deprimidos. Y aquí vamos a mirar por qué nos deprimimos usted y yo. Cuando le dice el Señor, ven. Note una cosa, Pedro no se tardó. A la voz de Cristo, Pedro no se tardó porque estaba enfocando en Cristo. Usted y yo, cuando estamos enfocando en Cristo, podemos avanzar con paso firme, porque nuestra fe y nuestra esperanza está en el autor de la vida, en el Salvador de nuestras almas, que es Cristo Jesús. Y note una cosa, hermano, dice que se baja de la barca. Todavía está enfocando en Cristo. No hay depresión. No hay desánimo. ¿Sabe qué? Comienza a caminar. Pero el viento dice que comienza a soplar. Y el viento tipifica, hermano, las necesidades, los problemas que nos vienen cuando a veces estamos bien tranquilitos. Es muy fácil decir yo soy de Cristo, yo hago la voluntad de Cristo, oh alabado sea Cristo, y le cantamos y ensalzamos su bendito nombre. Pero cuidado cuando sopla el viento. Ahí es donde Dios nos prueba, a ver si realmente estamos enfocando en Él o no estamos enfocando. Y Él permite esos vientos, porque ahí es donde usted y yo pasamos a la báscula, a ver si damos el peso que Dios quiere que demos. Pero a veces nos falta dar ese peso que Dios quiere que demos. Y cuando digo dar el peso que Dios quiere que demos, es el que quiere mirar una completa consagración en Él y caminar firmemente en Él. Eso es lo que espera el Señor. Y es lo que esperaba Cristo de Pedro, que no dudara. Le puso el viento. Pero ¿sabe qué? Comenzó. ¿Y qué pasa? Volteó para los lados. Cuando se dejó de mirar a Cristo, ¿qué dice? Se comenzó a hundir. Aquí está, hermano. Cuando usted y yo entramos en depresión, hermano, ¿sabe qué, hermano? Es porque hemos dejado de mirar a Cristo, hermano. ¿Y sabe qué pasó? Aquel hombre con mucha fe, aquel hombre con mucha valentía, con mucho arrojo, se acabó. Se comienza a hundir. ¿Y qué le dice? Sálvame, Señor, que perezco. ¿Se fija usted una cosa? Eso es, hermano, cuando se quita la mirada de Cristo Jesús. Y por eso es el punto que estamos mirando. Mirar las dificultades deprimen. Vemos que Pedro se está hundiendo. Pero también, hermano, mirar al cielo, óigalo bien, es gloria que tú recibes de parte de Dios. Óyelo bien, miramos que mirar hacia los lados deprime, quitar la vista de Cristo deprime, pero si nuestros ojos miran hacia arriba,
la gloria de Dios llega a ti y llega a mí. No interesa en qué situación estés. Y aquí quiero sacar algo muy hermoso. Cuando estamos orando, siempre hay que pedir a Dios, óigalo bien, la voluntad de Él. ¿Se acuerda cuando Cristo les dice a los discípulos, les enseñó a orar? Que le dice, sea hecha tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. En todo problema, en toda necesidad, no espere que Dios le va a resolver su problema. Óigalo bien, si es la voluntad de Dios, se lo va a resolver. Y si no es la voluntad de Dios, no se lo va a resolver. Pero ¿sabe qué? En los momentos críticos de la vida donde esté usted pasando, la presencia de Dios, el Espíritu Santo va a estar con usted y lo va a fortalecer, y usted va a poder pasar aquel trago amargo o aquella dificultad tan grande, y quizás que está a punto de morir, aunque usted muera, hermano, a veces usted va a morir, hermano. Mucha gente, hermano, estoy sacando este punto porque mucha gente, cuando Dios no contesta una súplica, se retira de Dios. Dice, ¿dónde está ese Dios que dice que es bueno, es misericordioso? No me hizo a mí el milagro que yo esperaba. ¿Sabes por qué, hermano? No te lo hizo porque quizás tú ibas a hacer cosas malas delante, hermano. Por eso Él te acorta la vida. ¿Sabes por qué? Para llevarte al cielo, para que tu alma no se pierda, hermano. No porque oramos a Dios, Dios te va a contestar todo lo que tú quieres o todo lo que yo quiera. No, Señor. Y hay gente que vive, hay gente cristiana que vive pensando en eso, que Dios siempre les va a dar todo lo que quieren. No, Señor. Si tú das la vida por Cristo, la vas a hallar, hermano. Aleluya, dice la palabra. Hermano, pero si tú cuidas tu vida, la vas a perder, hermano. ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Siempre tenemos que pedirle a Dios su voluntad. En la Biblia, los siervos grandes de Dios, hermano, sufrieron y murieron, hermano. Y no porque murieron, ellos estaban renegando que Dios no los había ayudado. No, Señor, hermano. Ellos seguían glorificando el nombre de ese Dios todopoderoso que les había ayudado, aunque ya estaban entregando el último hálito de vida a Él, hermano. Pero ¿sabes qué? Ellos estaban muriendo, hermano, bien llenos del poder de Dios, que sabían que si se les acababa la vida aquí, había una vida eterna allá en el cielo, hermano, donde iban a pasar el resto de sus vidas, ya no sufriendo, sino a la diestra o viviendo con nuestro Dios allá en ese cielo. Amén, hermano. Eso le digo porque a veces dice la gente, pues ¿dónde ese Dios? Y lo miramos en los cristianos también. Se mira mucho en la gente que no conoce a Dios, pero aún en los cristianos lo miramos también eso. En los cristianos también hay mucha gente que ahorita ya no está en las iglesias, se fueron para atrás, nada más porque Dios no les hizo un milagro. Yo conocí una persona que una vez dijo, ore por mí porque voy a recibir mucho dinero. Y estaba, mira, bien puntual en la iglesia. Cuando fue a corte, pues es que había hecho una cosa mala. A veces queremos que hacemos cosas malas y queremos que Dios nos ayude. Óyeme, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Ponte en el lugar de aquella persona. Hiciste un mal. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Y va a recibir mucho dinero cuando va a corte. Viene y me dice, ¿sabe qué? Ya no voy a ir a la iglesia porque Dios no me contestó mi petición. Le dije, bueno, hermana, Dios sabrá por qué no te la contestó, hermana. Y yo no soy nadie para decirte por qué Dios no te contestó. Pero yo sí te digo una cosa, que el Dios que sirves tú y sirvo yo es un Dios justo. Él da lo que merecemos tú y yo. Y si no te la dio fue por algo que no estuvo de acuerdo a la vista del Señor. Jamás volvió a venir a la iglesia. Y ahorita hay mucho pueblo también así.
Y lo miramos, hermano, a veces tenemos enfermos. Es bueno que les digamos que Dios puede hacer un milagro, pero como decíamos hace rato, son los puntos débiles que tienen las personas que tenemos que llegar a ellos y decirles que hay un Dios que los puede sanar o les puede ayudar en aquella necesidad. Pero también tenemos que decirle, pero si es la voluntad de Dios, tú vas a recibir la gloria de Él. Pero si no es la voluntad de Dios, no va a haber nada. Decirles también, porque la voluntad de Dios es que ya te quiere recoger, para que te vas a descansar. Yo no sé por qué Dios está haciendo eso, porque yo no sé los pensamientos de Dios. La Escritura dice bien claro, así como el cielo está distante a la tierra, dice Dios, así son mis pensamientos y vuestros pensamientos. Diciendo en otras palabras, tus pensamientos no son los míos. No te pongas a decir que tus pensamientos son los míos, no, Señor. Pero mira, cuando le decimos, y eso le digo a mi hermana Amelia, acérquese con su yerno. Si no conoce a Cristo, preséntele el plan de salvación. Y si usted no puede, yo voy con usted. Porque estos son los momentos bien críticos de la vida de él. Si no conoce a Dios, muere, va a ir al infierno, hermano. Pero en esta condición que está, son los momentos que se le puede uno inyectar la palabra de Dios y la reciben. Son los momentos que reciben porque están ellos ya deshechos. Y puede recibir a Cristo. ¿Y sabe qué? Si él recibe a Cristo, él tiene cáncer. ¿Sabes qué? Cuando se cierra sus ojos y comienza a salir de este globo terráqueo y comienza a elevarse a la presencia de Dios, cuando vengan aquellos ángeles y se lo lleven, ¿sabe qué? Allá en el cielo el cáncer no entra, va a entrar bueno y sano. Óigalo bien. Pero si Dios no contesta, hermano, no le hace, pero es salvo. Óigalo bien, no va al castigo eterno, sino va a la presencia de Dios, a una vida eterna. Esa es la diferencia, y es una diferencia grande, hermano. Yo siempre he hecho eso cuando las personas están en los últimos momentos, hermano, que no tienen a Cristo. Hay que acercarnos, hermano, hablarles de Cristo, decirles, mira, ¿sabes qué? Mi fe es que Dios te va a levantar, pero también decirle, pero si es la voluntad de Dios te va a llevar, pero ¿sabes qué? Si tú no tienes a Cristo, hay que hablarles con la verdad. Si tú no tienes a Cristo, hay que decirles, hermano, acuérdense que son los momentos que puede entrar la palabra en aquella persona. Si tú no tienes a Cristo, vas a ir a un infierno, a un lugar de tormento. Pero si tú recibes a Cristo, hay la posibilidad, si la voluntad de Dios te va a levantar de ahí donde estás. Ese cáncer no es nada para quitarlo el Señor. Pero si es la voluntad de Dios llevarte, te va a llevar. Pero vas a entrar ya a ese cielo sin cáncer, sin nada, y vas a vivir una vida eterna con Cristo Jesús. Son los tiempos de hablar a nuestras familias, hermano. Mucha gente está pereciendo hoy en día. Y la iglesia tenemos que movernos. Cuando usted mire a una persona así, acérquese, hermano. Busque la manera de ganárselo para Cristo. ¿Sabe por qué, hermano? Para eso Dios nos tiene en esta tierra, hermano. Para hablar con la verdad. Decirle lo que pasa si no está Cristo morando en los corazones. Pero mira, aquí miramos a este hombre llamado Esteban. Mira cómo dice ahí. Y el punto que tenemos es mirar hacia el cielo, glorifica. Dios es glorificado en tu vida. Y si la gloria de Dios te visita, hermano, no importa el castigo o el dolor o por lo que estés pasando, hermano, Cristo va a ser glorificado en tu vida y Cristo te va a ayudar. Aunque ya sea en los últimos tiempos de tu vida, tus últimos momentos, Cristo ahí va a estar contigo. Miramos a este hombre
ya en los últimos momentos. Vaya conmigo a la escritura en Hechos capítulo 7, el versículo 55. Dice de esta manera: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Mira, hay una cosa muy importante, que tenemos que estar seguros que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Este hombre estaba ya siendo, hermano, iba a ser apedreado, hermano, ya estaba en los últimos momentos para entregar su vida, hermano. Pero dice, tiene una cosa, hermano, que eso debemos de tenerlo nosotros también, hermano. ¿Y sabe qué es, hermano? Ser llenos del Espíritu Santo. Amén, hermano. El Espíritu Santo nos va a ayudar en esos momentos difíciles. Dice: puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Quizás este hombre se acordaba lo que decía la Escritura: puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Aquí dice: puesto los ojos en Dios. En todo momento de dificultad en nuestra vida, hermano, acuérdese que si volteamos para atrás, retrocedemos, hermano, nuestra espiritualidad se va para atrás, hermano, y nosotros no nos va a ir bien, hermano. Pero cuando miramos a Cristo, enfocamos en Cristo, hermano, vamos a mirar su gloria en ese problema, en esa necesidad en que estemos cruzando. Miramos que este hombre, cuando hace la defensa ante aquel pueblo que los juzgaba ahí, les comienza a hablar desde Abraham, les comienza a hablar desde que pasaron el río, el Mar Rojo, el Jordán. Les comienza a narrar toda la historia, el caminar del pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida. ¿Sabe qué? Pero hay una cosa que les dice: pero vosotros sois de dura cerviz. Óigalo bien como les decía. No andaba sobándolos, como diciendo: ustedes han sido cabezudos, vuestros padres como ustedes han sido cabezudos. Dice que aquel pueblo, dice que crujía los dientes, hermano. ¿Y sabes quién lo había llevado a Esteban ahí? Saulo de Tarso. En ese tiempo Saulo perseguía a la iglesia. En ese tiempo Saulo había llevado a Esteban, hermano, enfrente de aquellos que lo iban a juzgar allí, hermano. Fíjese qué bonito está eso. Pero ya después Pablo, fíjese cómo cambia Pablo también, porque después miró, enfocó en Cristo Jesús. Cuando enfocas en Cristo, hermano, las cosas cambian. Tú ya no vuelves a ser el mismo. Ya pasas a ser, como dice la Escritura, una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice la palabra ahí: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice: puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Fíjese, en ese momento ya para morir, hermano. Note una cosa: ¿se salvó Esteban de la muerte? No se salvó. Pero aún así, hermano, en las dificultades que él presentaba, siempre miraba a Jesús, siempre miraba a su Salvador siempre. ¿Sabes por qué, hermano? Porque él era consciente, hermano, que cuando tú miras a Cristo vas a mirar su gloria. Amén, hermano. Y qué hermoso, hermano, que en esos momentos, hermano, hay una visión tan preciosa, hermano. Y eso es lo que pasa, hermano, usted también y yo, en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando no hay salida en aquel problema, podemos mirar la gloria de Dios, aunque estemos llorando, aunque estemos afligidos, pero nuestros ojos enfocando en Jesús, hermano, vamos a mirar su gloria, aleluya. Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Dios no quiere que usted dé vuelta para atrás en medio de las aflicciones. Dios no quiere que usted ponga sus ojos fuera en medio de las enfermedades. Dios no quiere que usted le dé la espalda a Cristo en medio de la escasez. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él es el dueño de la plata y el oro, hermano. Servimos a un Dios todopoderoso, hermano, que nunca debemos dar nuestra mirada hacia atrás, porque retrasa el progreso espiritual nuestro, hermano. Pero mirando a Cristo, hermano, podemos mirar su gloria, aleluya. ¿Sabes qué?
Este hombre me lo apedrearon, murió. Pero murió glorificando a Cristo. Murió todavía en medio de todo, lleno del Espíritu Santo. Murió en medio de todo. No dio la espalda como la esposa de Lot, que volteó para atrás y se convirtió en estatua de sal. No, Señor. Él muriendo, pero con su vista puesta en el cielo, y dice: miro a Jesús a la diestra del Padre. Aleluya. ¿Sabes qué? Aún en la muerte Dios nos visita. Aún cuando estemos a punto de morir, hay un Dios, que ese Dios nunca te va a dejar solo. Ese Dios va a estar contigo, aún en los momentos más difíciles que tú estés cruzando, yo esté cruzando. Vivimos en tiempos difíciles, pero si estamos llenos como Esteban, llenos del Espíritu Santo, si estamos como Esteban, enfocando en Jesús, si estamos como los siervos de Dios que enfocaron en Jesús, ya muriendo, ya en sus últimos momentos, no dieron la espalda a Cristo, sino siguieron enfocando, siguieron teniendo esa vista en Cristo Jesús. Aunque sabían que iban a dar su vida por la causa de Cristo, no les importaba, hermano. Nunca dieron la espalda a esos verdaderos siervos que tenían el Espíritu Santo en su vida. ¿Sabes qué? Tú eres un siervo de Dios también. Tú estás lleno del poder del Espíritu Santo, hermano. Cualquier cosa que pase, hermano, que nunca, hermano, demos vuelta para atrás, sino enfoquemos en Cristo Jesús. Aún en cualquier problema, Dios se va a glorificar, como se glorificó aquí con Esteban. Dios no hace acepción de personas. No crea que porque fue Esteban, usted no puede hacer, no se puede parecer a Esteban. No va a ser igual, pero sí nos podemos parecer a esos siervos de la antigüedad. ¿Sabes qué? Tenemos el ejemplo de Cristo cuando tenía la cruz enfrente, hermano. Ya vamos a entrar, hermano, en las 7 palabras. Hermano, tenía la cruz enfrente. Le dice al Padre: haz que pase mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Sabes qué? Aún mirando, hermano, la muerte enfrente de él, hermano, no dio la espalda a Cristo, no dio la espalda a Dios, perdón. Enfocó en el Padre, enfocó en la misión que tenía. ¿Sabes por qué, hermano? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, y eso es lo que falta, hermano, la visitación del Espíritu Santo en todos nosotros los que hemos creído en Dios. Cuando seamos todos llenos de ese poder infinito, hermano, las cosas van a cambiar, hermano, porque vas a mirar las dificultades de otra manera, hermano, no con la manera que cuando no estás lleno de Dios, cuando no estás lleno, cuando te falta Dios en tu vida. Nos pasa como la mujer de Lot, que dio la espalda y se convirtió en estatua de sal. ¿Sabe qué? Hoy en día hay mucho pueblo estatua de sal. ¿Sabes qué? Y te estoy diciendo bien, porque han mirado la vanidad, han puesto la mirada más en otras cosas materiales, han desviado su mirada de Cristo, ahora está en las cosas materiales. Ahora miramos aquí, la gente clamoreanos hoy en día, y que la bolsa de valores se desplomó. Ahí están todos. ¿Dónde están los ojos? En la vanidad. Ahí están los ojos. ¿Sabes qué? Hay peligro, nos convertimos en estatua de sal. Deja que venga lo que venga, hermano. Pase lo que pase. Yo solo que sé, que yo sé en quién he creído, como decía Pablo, aleluya, que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Decía aquel patriarca de la antigüedad, no Pablo, aquel patriarca de la antigüedad, hermano. Decía: yo sé en quién he creído, y Él es poderoso para guardar mi depósito para en aquel día. ¿Se acuerda? Ese hombre sufrió a lo máximo, aunque se quejaba,
pero nunca maldijo el nombre del Señor. Que nosotros, hermano, acuérdese, el tema que teníamos, la visión domina tu vida. Si nosotros estamos enfocando nuestros ojos fuera de Cristo, hay peligro. Hay peligro, nos podemos perder. Pero si enfocamos en Cristo, hermano, la gloria de Dios va a venir sobre usted y va a venir sobre mí. Y no importa el problema, la necesidad, usted va a salir adelante. Incline su rostro. Padre eterno de la gloria, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Dios bendiga a tu pueblo, Dios eterno. Ayúdanos, Dios, a siempre enfocar en ti, Señor. Nuestros ojos estén en ti, Señor. Que no estén, Señor, fuera de ti, Padre. Porque, Señor, va a venir, Señor, la vanidad a visitarnos. Va a venir también, Señor, las ansiedades y tanta cosa, Padre. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo imploro todo, Señor. Amén, amén, amén. Gloria al Señor.